Buenas tardes con cada uno de ustedes. La idea de ir explicando la pirámide de fe del apóstol Pedro es en pequeñas partes, porque hoy día trataremos de hacer unas partes del por qué y para qué. Luego será el cómo. De acuerdo. Y siempre en videos que deberían ser largos en realidad, pero sé que hay muchas personas demasiado ocupadas, y al menos contribuir con algo para que lo vayan practicando, ¿no? Porque esto es puesto en marcha, esto hay que practicarlo. Y dentro de la pirámide de fe o escalera de fe, como quieran denominarla, de Pedro, nos dice según de Pedro, capítulo 1, versículo 11: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que todas estas cosas que habla Pedro, si las ponemos en práctica, si las comenzamos a desarrollar, si las comenzamos a hacer crecer, si le ponemos músculo, entonces quiere decir que nos van a dar toda esa generosa entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo. Por eso nos recomienda Pedro practicarlas. Dicho esto, pues tenemos que hace una escalera o una pirámide porque todo se sustenta en la fe. Como había dicho, la fe es como un don extraordinario que nos ha dado Dios, ¿de acuerdo? Para poder creer en su palabra. Y comparaba la fe como un don que pueda tener alguien. Ejemplo de ser un gran ciclista. Vamos a concentrarnos en el gran ciclista, nada más. La virtud es la disciplina. Nosotros vamos a hablar de testimonio, pero sería para un humano la disciplina que le va a poner. Entonces quiere decir que si uno ya tiene las capacidades y las competencias innatas para ser un ciclista, me faltaría la disciplina para comenzar a ejercitarme, a entrenar todos los días, llueva o no llueva, 4 horas. Lo mismo, la virtud es lo que me va a disciplinar en mi vida. El conocimiento, pues, es el que va a mejorar las técnicas del ciclista, va a mejorar su puesta en marcha de las técnicas del pedaleo, de la alimentación, de la hidratación. Y lo mismo que en nosotros, el conocimiento pues nos va a llevar, bueno, y ahora cómo fortalezco y mejoro la fe, y lo mismo la disciplina. Ok, yo sabía orar, sí, pero pienso que orar es en el momento que yo quiera, 1 minuto, 2 minutos. No es así. El conocimiento de la escritura te va a decir cuánto tiempo debes orar y en qué momentos le llama orar a tiempo y en qué momentos se le llama orar a destiempo. El dominio propio, lo mismo que el ciclista que está cansado, agotado, extenuado. Dominio propio, lo mismo que el ciclista que está cansado, agotado, extenuado, o con ganas de cometer errores de indisciplina, dormir a la hora que quiera, levantarse a la hora que quiera. El dominio propio pues nos lleva a eso. El dominio propio nos hace que, en base al conocimiento que tenemos de la escritura, la disciplina y la fe, entonces este conocimiento dice, ¿debo o no debo hacer tal cosa? ¿Debo o no debo tener tal pensamiento? ¿Debo o no debo hablar tales cosas? ¿Debo o no debo escuchar tales cosas? Porque es el dominio propio. Mis emociones, ¿debo o no dejarlas? Porque acá una emoción que nos dice la Biblia claramente a eliminar es la ira. Tenemos luego la paciencia.
la paciencia, que es extraordinaria, es como el ciclista, le dice, fíjate lo mismo, la paciencia nos lleva a nosotros a obtenerla el Señor mediante las pruebas, porque no hay otra forma que podamos aprender a tener paciencia, a decir, a pesar que pasen los días, las horas, los meses, los años, vendrá la promesa de Dios, se va a cumplir la promesa de Dios. Por eso Dios no es un Dios que le gusta la velocidad, que le gusta ir a 400,000 kilómetros por segundo. No, Dios es pasito a pasito, con paciencia. Porque en la paciencia nuestro pensamiento está en paz. Y cuando está en paz, tenemos calma. Y cuando tenemos calma, podemos resolver todas las cosas. No tenemos aflicciones ni tribulaciones. Porque el Señor dice, cada tribulación, asumirla. Cito un solo ejemplo. Juan estuvo preso en la isla de Palmos, con grilletes en los pies y grilletes en las manos. Imagínense aguantar tantos años en esa condición, sin renegar de Dios, sin murmurar de Dios, y luego se le fue dado la revelación del libro extraordinario del Apocalipsis. La piedad, fíjense, no puedo ejercer la piedad si no he pasado por la escalera de la virtud, la fe, el conocimiento, la paciencia, la misericordia. No lo puedo ejercer. Algunos dirán que sí, no, porque las cosas de Dios todas son perfectas. Y voy a lograr tener la perfección que Dios demanda, porque Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre perfecto, a través de la paciencia. La piedad no solamente es llevar un alimento, visitar al enfermo, visitar a los presos, no. Es también tener la misericordia que ese hombre que es drogadicto, que esa mujer que es violenta, ese hombre que es chismoso, ese hombre que es estafador, leerle la palabra de Dios para que sea transformado en una nueva criatura, y ese hombre, esa mujer que practica lo malo, deje de hacer lo malo a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está indicando todo esto. Por eso nosotros tenemos que saberlo y entenderlo. Por eso nosotros tenemos que saberlo y entenderlo. Y el amor fraternal es cuánto nos cuesta a nosotros, que somos seres humanos y criaturas hechas de Dios, aceptar al otro por su diferencia de color de piel, por su cultura, por las diferencias económicas, por tantos criterios que los seres humanos nos cuesta practicar el amor fraternal. Fíjense, un solo ejemplo. Los llamados evangélicos, hermanos evangélicos o protestantes, son 1850 denominaciones. Y el trinitario aborrece al unicitario. El unicitario aborrece al testigo de Jehová. El testigo de Jehová aborrece al adventista. El adventista al bautista. El adventista al bautista. Y entonces una persona de afuera, un mundano común y corriente que no cree en Dios, dice, bueno, sin Dios yo puedo aborrecer a todo el mundo. ¿Para qué ir a la iglesia donde los supuestos hermanos que deben tener el amor fraternal uno al otro se aborrecen uno al otro? Y por favor, ustedes que son pastores, no me mientan, porque los pastores que están ahí dicen, el que no tiene tal requisito no sube a este púlpito. Wow. Es decir, hay que cumplir los requisitos de las organizaciones religiosas para hablar en un micro, para decir y manifestar y leer el evangelio. Hay que cumplir las condiciones y los requisitos de la organización religiosa.
Y un pastor no puede ver al otro pastor. Entonces, por más que lo digan, por más que lo pregonen, no lo hacen. Por eso la salvación no es por los pastores, la salvación es por Cristo. Y no salva una denominación eclesial, ni la iglesia de Cristo salva. El Salvador y el Redentor es Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando hemos pasado estas diferentes escaleras o pirámides, la fe, la virtud, el conocimiento, llegamos al amor fraternal, donde tengo que ejercitarme en mi hermano, sea pobre, sea rico, debo amarlo. Y el concepto de amor que tenemos que tener, que luego lo puedo profundizar, es proveer al cuerpo comida, ropa, alojamiento, medicina. Proveer al alma una sana conversación y proveer la palabra de Dios. Eso es el amor fraternal, proveer. Por eso el Señor dice, el que me ama cumple mis mandamientos, dice el Señor. El que me ama. Y luego del amor fraternal entre los hermanos de la iglesia, que somos la hermandad, tenemos que amar a toda criatura humana, a todo ser humano, pero no con la definición y el amor que manda el mundo, sino como dice el Señor, el que ama hace la voluntad del Padre, el que ama obedece y cumple y guarda mis mandamientos. Ese es el amor que quiere el Señor, el Padre. El que ama, obedece y cumple y guarda mis mandamientos. Ese es el amor que quiere el Señor. No quiere un amor cargado de emociones, no va. Un amor con sentimentalismo, no va. Es un amor basado en la obediencia, en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. No hagamos más rollo por el momento, vamos parte por parte. Primero tenemos que entender la fe. La fe es certeza, wow. La fe es convicción. Tenemos ya serios problemas. Certeza y convicción. Debemos de llegar, oye, no la tengo, perfecto, pero debes llegar a tener certeza y convicción. Debes confiar más en Dios y en sus más certeza de que las palabras de Dios se van a cumplir que esperar tu sueldo cada quincena o cada mes. Si lo tienes, estás avanzando bien. Si no la tienes, no. Estás avanzando. Y preocúpate en avanzar. Luego, la fe es confianza. Confío en la palabra de Dios. Confío en Dios y espero en Dios. Confío. No en el sistema financiero, no en la política. Confío en Dios, en que las cosas socialmente, económicamente, políticamente, van a andar conforme a lo que Dios ha escrito en la Biblia. La fe es obediencia. La fe es obedecer. Y podría decir yo que es una obediencia con certeza y convicción, con una seguridad, que estoy convencido por qué lo estoy haciendo. Y tengo confianza con certeza y convicción. Estoy seguro porque confío en Dios. Estoy seguro porque voy a sanarme, porque va a pasar esto, porque dice el Señor que el que lee la palabra de Dios es salud a su cuerpo y medicina a sus huesos. Entonces, parte de mi salud está en leer la palabra de Dios, en creer la palabra de Dios, sí. Y como los descubrimientos científicos en la neurociencia, etcétera, etcétera, dice
que el 97% de nuestros pensamientos internos son malos. Y que el 95% de las enfermedades y que el 95% de las enfermedades que tenemos vienen de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, con mayor argumento científico, le creo a Dios, con certeza y convicción. Estás mal, tienes problemas de orden emocional, psicológico o fisiológico, lee la palabra de Dios, porque dice que es salud a tu cuerpo y medicina para tus huesos. Eso sería la confianza, con certeza y convicción, que no lo dudes, que vas a ser sano con solo leer y cumplir la palabra de Dios. Todo esto sería el resumen de lo que sería la fe. Luego lo aplicaríamos cada uno de los versículos. Entonces, la fe con certeza, es certeza de cada versículo, certeza de cada versículo. Creo en cada versículo bíblico y por eso lo practico. Estoy convencido de cada versículo de la Biblia, por eso lo practico. Creo en la palabra de Dios, por eso le obedezco. Confío en Dios, por eso leo su escritura y estoy tranquilo. La fe, que es el primer paso, tenemos un argumento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Si no cumplo ese requisito, out, fuera de todo lo que es la cristología, leer la Biblia, etc. No sirve de nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para bendición nuestra, el Señor nos regala don de gracia, y al regalarnos don de gracia, nos regala don de fe y conversión. Inmerecidamente nos regala la fe. Ahora la fe tiene tamaño, hay que hacerlo crecer. ¿Por qué debo tener fe? ¿Para qué debo tener fe? Ok. ¿El por qué debo tener? Porque es necesario para yo vivir. Porque el justo vive por la fe. ¿Quién es el justo? El que cumple toda la escritura. Y sin fe no puede vivir una persona justa. No. ¿Por qué debo tener fe? ¿O por qué es necesario al Señor pedir que aumente nuestra fe? O desarrollar la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Porque para yo ser justo se revela. Quiere decir que cualquiera que lea la escritura la puede leer y entenderla gramaticalmente, pero no puede entender la verdad que entiende. La verdad que está ahí en ese versículo. La verdad espiritual. La verdad que no puede procesar el alma ni el razonamiento humano. Repito, porque la fe tiene esos 4 elementos: certeza, convicción, obediencia y confianza. Y por eso el Señor nos revela cuando tenemos la certeza, la convicción, la obediencia y la confianza. En su escritura el Señor nos revela: esto es así, ¡bum!, a nuestro entender la palabra, y si Dios dispone, guiar a otras personas. Porque dice la escritura que se revela por la fe. Entonces ya di 2 razones, que puede haber muchas más. ¿Para qué debo tener fe? ¿Para qué es necesario tener fe? ¿Para qué es necesario todos los versículos que están escritos en la Biblia? Para obedecer, para aprender. ¿Por qué tengo que tener fe? Quiero ser cristiano, quiero ser llamado seguidor de Cristo, quiero ser discípulo de Cristo. Ok, tienes que tener fe.
¿Por qué no dice el Padre, vas a ser mi discípulo? Dice, vas a ser discípulo de Cristo. Del Padre vienes a ser hijo. Padre vienes a ser hijo de Jesucristo, su discípulo, su aprendiz. Y otra cosa que debo tener fe es para comprender, a confiar en Dios. Dios dice que solo el hombre necesita comida y abrigo. Y de esas dos cosas, Él se encarga de proveernos. A ese nivel debemos de llegar a confiar en Dios. Para eso es necesaria la confianza. Por si el Señor dice, va a haber un terremoto, Juan, tranquilo, yo te voy a salvar. Tú tienes que tener confianza en Él. Recuerda un pasaje de la Biblia. El pasaje de la Biblia es Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y antes de destruirlo, el Señor envió 3 ángeles. Lo rescataron. Y rescatado Lot, él y su familia, fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es hermosa la fe. Luego tenemos la virtud. ¿Por qué la marqué de rojo? Porque es el punto de crecimiento. Ya tienes el don. Y el don es como si fuera un músculo o algo así. ¿Y por qué lo pongo a rojo? Porque este punto es clave. Porque si tú no te disciplinas en practicarlo, si tú no te pones a practicar la palabra de Dios, entonces será como un incrédulo. Capacidad de ganar las competencias de ciclista, pero no quiere por flojo, por haragán, por mediocre, por perezoso, por vicioso, por todos los defectos, por necio, por testarudo, por terco, por orgulloso. Si el Señor nos regala fe, entonces tenemos que tener una palabra clave en nosotros: disciplina. Tener buenos hábitos, ser disciplinado. ¿Por qué? Porque esta virtud va a ser la que da testimonio. Va a ser la que nos va a hacer poner en práctica todo lo que hemos leído y escuchado en la palabra de Dios. Vamos a dar el testimonio al mundo. Testimonio al mundo con nuestra conducta diaria, en lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos. Por esa razón, somos la luz y sal en el mundo. Por eso vendrán los científicos, los ingenieros, los doctores, los especialistas, los profesionales, los graduados, los ignorantes, el pobre, el rico, al creyente, para que sean guiados, para darle orientación y guiarlos, para decirles: el mundo no se acabó, este es el gusto de la vida. Por eso tenemos que hacerlo todo con amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener virtudes? Porque somos, dice, soldados de Cristo. Un soldado del amor, un compañero de milicia. Somos soldados de Cristo. Y la otra razón es porque somos atletas de la fe. Pablo dice que compitamos como un atleta, pero no por una corona corruptible, sino por la corona de la vida eterna. Por eso el Señor dice: al que venciera su propia concupiscencia, porque el principal enemigo es el hombre viejo que está en nosotros. Es decir, el principal enemigo es nuestra naturaleza humana. Y contra él tenemos que luchar
todos los días. El hombre viejo me dice, oye, vas a hacer esto. Y digo, no, acá la Biblia me dice que debo hacer esto. Y es una lucha constante, permanente, sin treguas, hasta el día que Dios nos pida nuestra alma. Por eso tenemos que ser disciplinados todos los días en cumplir la palabra de Dios, todos los días orar, todos los días leer la palabra de Dios, todos los días esforzarnos en cumplir todo lo nuevo que estamos aprendiendo de la meditación, reflexión y meditación de la palabra de Dios, sin agregarle, sin quitarle, sin irse a la derecha, sin irse a la izquierda. El soldado obedece la orden de Jesucristo. El atleta obedece las indicaciones del entrenador. Y en este caso el maestro es Cristo. ¿Para qué es necesario tener la disciplina? Para mantenernos firmes en la fe. ¿Para qué es necesario que el soldado sea entrenado? Para que pueda soportar el rigor de la batalla, para que pueda controlarse ante el rigor del enfrentamiento físico. El atleta debe mantenerse firme para poder competir con otra persona que también está entrenada duramente, que no va a darle tregua, que no va a cederle ni el más mínimo espacio en tratar de vencerlo. Por eso tenemos que tener la disciplina. Para eso tenemos la disciplina. Para eso tenemos que estar practicando la palabra de Dios, para mantenernos firmes. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, si nosotros dejamos todo esto, el ayuno, vamos a caer. Por eso es necesario estar en la práctica, en la disciplina. Todos los días a las 5 de la mañana orar, todos los días. A las 6, a las 6, a las 7, a las 7. Todos los días. Si no, no nos mantenemos firmes. Eso se compara que un atleta ya no quiere saber nada de la dieta necesaria para mantener su cuerpo en buena forma y comienza a ingerir comida que no le ayuda a tener ese cuerpo para las altas competencias. Y humilde corazón. Si no nos disciplinamos, no nos vamos a ejercitar en la mansedumbre, en la humildad. Por eso hay algunos hombres que dirigen organizaciones religiosas y dicen que ellos votan, declaran, no sé, cosas que no están autorizadas, ni que es léxico, ni es palabra escrita a la escritura. No tienen humildad. Por eso, según ellos, algunos pastores necesitan hacer una campaña pública para sanar a un supuesto ciego, para llevar la palabra de Dios supuestamente. Y no hay ninguna evidencia en la Biblia. Jesucristo a cada enfermo que curó no dijo, anda tú a cada plaza pública y grítale el nombre de Jesucristo. Tú a cada plaza pública y grítale el nombre de Jesucristo, porque Él te sanó. No dijo, sino a todos les mandó a guardar silencio. Por eso dice que tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos que poner en práctica, seamos mansos, no reaccionar a nuestros hijos que a veces nos responden violentamente, a nuestra mujer que nos responde violentamente, para empezar por casa, luego los vecinos, los amigos, etcétera, etcétera. Y la humildad, a pesar del profundo y grandioso conocimiento que Dios nos ha revelado, no debemos ser presumidos ni jactanciosos, sino ayudar a los demás, a los que andan en luz, a los que andan en tinieblas.
qué también? Para ser prudentes. Hay que ser muy prudente. A veces nos quiere ganar la boca, pero la Biblia dice que debemos tener el control de nuestra lengua para llegar a ser varones perfectos. Y dice que la lengua nos lleva a la vida o a la muerte. Por eso es necesario tener esta buena disciplina. Debemos ser firmes en la fe, mansos y humildes, y controlar nuestra lengua. ¿Tengo la fe? Ok. Creo en Dios. En cada versículo lo pongo en práctica. Ahora tengo el otro mandamiento. Voy a poner con 2 mandamientos sencillos. Por fe no miento. Ya lo puse en práctica. Muy bien, ya lo practiqué, ya domino que no miento. No robar. Nuevamente la virtud, que es la disciplina, lo pongo en práctica. No miento y no robo. No codiciar los bienes ajenos. Esa es la fe. Voy en esta ruedita, aprendiendo y poniendo en práctica, aprendiendo y poniendo en práctica. El conocimiento, wow, cosa extraordinaria y maravillosa. Ya no es solo necesario la fe y la virtud, sino un escalón más arriba y viene el conocimiento. El conocimiento de Dios, ya conocemos a Dios. Es la gloria. ¿A quién conozco? A Dios. ¿A quién estoy conociendo? Al autor de la vida, al dueño del universo, al creador del mundo, del gran imperio de los cielos, al creador de la vida. Ahora el conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento nos da, ¿por qué? Porque el conocimiento nos da 2 cosas extraordinarias. Entender. ¿Cuántas personas dicen, leo la Biblia y no la entiendo? Eso te da el conocimiento que viene de Dios. Te da entendimiento, la capacidad de entender. Y cuando entiendes, tú la puedes poner en práctica rápido. Y luego te da sabiduría. ¡Wow! Tengo este problema. Tengo el problema que etcétera, etcétera, que puede llamarse. Tengo mis hijas que son adolescentes. Y en el colegio les enseñan a que deben tener relaciones sexuales, a que deben utilizar métodos preservativos, a que deben utilizar pastillas abortivas. Con la sabiduría, ¿cómo soluciona el problema? ¿Ve? Ahora, ¿cómo le explico a ellas cuál es la decisión que deben optar? Que el colegio médicos, que las autoridades educativas las están llevando por otro mundo, que ellos le llaman felicidad, que ellos le llaman responsabilidad, pero que está ajena a la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso el conocimiento es enorme. Estoy poniendo un granito de arena en cada cosa. ¿Para qué? Porque es necesario tener conocimiento. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero sin el conocimiento jamás voy a ser salvo. Sin conocimiento no voy a ser salvo. Sin el conocimiento y la ciencia de la Escritura de Dios no voy a ser salvo. Oye, yo voy a ser salvo, sí, pero tengo fe, dice que tengo virtud, pero no leo la palabra de Dios, entonces no vas a ser salvo. Porque no conoces nada de lo que Dios te pide. El conocimiento es para no apartarme de la palabra de Dios. El conocimiento es la lectura permanente, es crecer en las cosas de Dios. El conocimiento me dice, con el entendimiento y la sabiduría que me ha dado, que no debo apartarme de la palabra de Dios, que necesito consumirla. Dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Ve? ¿Cómo la aprendí? Porque leí la Biblia, porque la entiendo. Entonces, quiero vivir, tengo que comer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alimenta
dos partes trascendentales de mi cuerpo: el espíritu y el alma. ¿Ve? ¿Y por qué necesito tener este conocimiento de Dios? Para crecer en las cosas de Dios. Crecer en sabiduría, crecer en ciencia, crecer en prudencia, crecer en benignidad, crecer en verdad, crecer en obediencia. Porque dice que debemos obedecer sin murmurar, sin quejarnos. Esto es extraordinario. Tenemos entonces un engranaje: la fe, que mueve a la virtud, y la virtud al conocimiento. Porque si tú no tienes la disciplina, si tú no practicas la palabra de Dios, no estás teniendo conocimiento de Dios. Oye, pero puedes decir, yo pues sí tengo conocimiento. No. Porque volvemos al mismo principio. El que practica, el punto rojo, la virtud, el que practica, el que está disciplinado, el que cumple la obediencia de Dios, la verdad de la Biblia se revela. Quiere decir que puede haber un médico, puede haber muchos estudiantes universitarios que congregan en una iglesia y dice que conoce la palabra de Dios. No. Conocimiento. Porque dice que hablamos conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Que es totalmente que conocimiento de la por revelación. Y cuando es por revelación es por la virtud que tú estás practicando la palabra de Dios. Si tú no la practicas, podrás memorizar, podrás saber que hay un versículo que habla de eso, pero no lo entiendes, no la comprendes. No se te fue revelada la verdad ni las bendiciones que trae. ¿Y qué es una bendición? Que te hace prosperar. Te prospera tu espíritu. No hablamos de bendiciones necesariamente materiales ni económicas, pero sí que enriquecen tu ser espiritual. Recuerda, polvo eres y a polvo volverás. Sobre la carne no hay ninguna parte de la Biblia que vamos a recuperar el ser carnal. No dice nada. Porque el polvo es y al polvo volverás. No hay nada que hacer. Acá hablamos que la virtud, la práctica pone en crecimiento un conocimiento. Y decías, ¿y esto por qué? ¿Cómo es posible? Voy a dar un ejemplo. Era quejambroso. Era muy quejambroso con mis hermanos en la fe. ¿Por qué no ponen esto? ¿Por qué no le ponen nada? ¿Por qué no le ponen energía? Bla, bla, bla. Muy quejambroso. Y la palabra de Dios dice, si tú eres muy quejambroso, estás en las puertas del infierno para ser juzgado. Y me asusté. Y eso se lo pedí a Dios, que me muestre mis pecados. Pero en ayuno. Y dejé de ser quejambroso. Si el hermano quiere llevar su vida así, según lo que él conoce, él va a dar explicaciones a Dios. No yo voy a dar a explicar a Dios por él. Si él me lo permite, yo le compartiré lo que puedo de la Biblia, lo que sé, porque cada uno se edifica en la Biblia. Y dice, tenga mucho cuidado, dice Pablo. ¿Cómo te edificas? Tenemos fe, tenemos virtud. Y el conocimiento es la edificación. Y la misma palabra dice, hay algunos que edifican con oro, otros con plata, otros con madera y otros con paja.
Y el fuego es el que prueba la edificación o la sobreedificación, para ser más claro, porque el fundamento es Cristo. El conocimiento real es puesta en práctica la virtud, la disciplina, la implementación, el hacer la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento. Y el conocimiento es la sobreedificación que tenemos. Y créanme que si hemos puesto oro y plata, ¡wow! Créanme, lo que da Dios, no hay forma de adquirirlo humanamente. Lo que Dios nos revela, no hay forma que nos transmita ni el pastor, ni nadie, porque es por revelación. Es cosas extraordinarias que nos da Dios. Por hoy día quedamos ahí y poco a poco iremos creciendo. En el nombre de Jesucristo.